Pérdida de ideales, ataque a lo cultural, individualismo, falta de empatía, no reconocer al otro. ¿Cuántos puntos, no? ¿Cuántos puntos? Y esto va todo de golpe, José Cuarrachino. Gracias por este rato. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Gracias por la invitación. Te Este, tiré todo junto, José. sí, 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 como viene, como es la realidad, viene todo en cadena, Tal cual, tal cual. sin ¿Cómo respiro. encaminar esto? O sea, todo tiene un principio en la vida. Digo, ¿cómo reencauzar todo esto que se perdió? Y mira, yo creo que una comparación que puede servir es, como vos bien decís, esto no es algo momentáneo ni que se produjo espontáneamente, ¿no? Es un proceso en la Argentina y en el mundo, ¿no? De decadencia, de degradación. Es como el derrumbe de una casa, ¿no? Que hay que empezar a reconstruir desde los cimientos. Y yo creo que este es el camino que tenemos que emprender, es un camino que va a ser duro, ¿no? Doloroso, porque estamos viviendo un proceso que ya lleva años. Mira, a fines del siglo pasado, 1999, dos coroneles chinos publicaron un libro que después se tradujo al inglés. Se llama La Guerra Irrestricta, donde ya advertían que los próximos años que se iba a enfrentar el mundo iba a ser a través de este concepto que ellos llaman de guerra irrestricta. Es una guerra a todo nivel, eh, una guerras no declaradas y que van a intervenir en todas las fases y facetas de la vida humana. Y donde ellos dicen, entre otras cosas, por ejemplo, que los soldados de esta guerra son los pueblos, ¿no? Y yo creo que es lo que hemos estado padeciendo en estas últimas décadas, ¿no? Y Y todo esto, José, bueno, se nota mucho más en países subdesarrollados como el nuestro, digo, porque, bueno, las grandes potencias sufren esta degradación, pero pareciera que lo manejan de otro modo, ¿no? claro que viste, cuentan con más recursos por ahí materiales como para ir este, eh, soportando, ¿no? Y enfrentando esto. Pero ya hace tiempo que había este concepto de países desarrollados, países subdesarrollados, en realidad se ha ido mostrando que en realidad, ¿no? En los países desarrollados vos tenés una parte de la sociedad que está muy bien y una gran porción de la sociedad que, que padece, ¿no? Y cada vez padece más. Y en los países llamados subdesarrollados, o en vía de desarrollo, es el mismo esquema, como si cada país fueran dos países distintos. Nuestro amigo Juan Carlos Bacareza alguna vez daba hace años unas conferencias donde hablaba eh, la Argentina, el mapa de la pobreza en la Argentina igual al mundo, ¿no? Este, que es un proceso que se ha ido dando a través de, entre otras cosas, de la concentración de la riqueza. O sea, vos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país emblemático, tenés una porción muy pequeña de la sociedad, muy rica, y el resto de la población que sobrevive como puede. Este, como está pasando en Europa. Vos fijate que son datos que que los vienen publicando todos los años el Credit Suisse, este banco suizo tan importante. Eh, hace unos informes anuales, redacta sobre la distribución, la conformación de la riqueza en el mundo. Y ellos tienen incluso graficado en una pirámide el 1% de la población adulta del mundo, unos 5.400 millones de personas, tienen en sus manos el 44% de la riqueza global. Y el 6,4% de los adultos del mundo son unos 680, el 10% de los adultos del mundo, que son unos 540 millones de adultos,
tienen en sus manos el 40%. O sea, en 7% de la población adulta del mundo, 600 millones de habitantes más o menos, tienen en sus manos el 85% de la riqueza. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y el 40%, el 45% de la riqueza global en Estados Unidos. Entonces vos tenés que, se ha conformado todos los países una franja muy pequeña de gente con muchísimos recursos en sus manos y el resto de la población, el 80, el 90%, con muy pocos recursos en sus manos. En los últimos 20 años, la generación de riqueza en Estados Unidos se concentró en el 1% de la población adulta. El resto de la población adulta no creció ni disminuyó su riqueza, quedó igual. Y Y encima, esto encima, está... no, encima Sí, digo, José, que en nuestro país o en nuestra cultura, si le queremos llamar de algún modo, la política fagocita todo, encima, ¿no? Encima de todo, porque tenés grandes potencias mundiales que tienen corrupción, quizás no en el grado nuestro, pero hay corrupción, pero bueno, por una parte va la política y por otra parte va la economía y siguen manteniéndose como potencia del mundo. En nuestra cultura es como que la política fagocita todo y eso pienso que empeora la cosa. sí, sí, sí. Además vos tenés un proceso que se ha ido dando en todo el mundo y acá en los últimos años, acá en la Argentina, también se ha dado, ¿no? Que es este proceso de concentración va acompañado, de concentración de la riqueza, va acompañado de todo un proceso de deterioro cultural, ¿m? Que va acompañando y sosteniendo, ¿m? Y fortaleciendo este proceso. O sea, vos para sembrar miseria material, para que los que caen en la miseria no reaccionen, tenés que rebajarlos culturalmente, espiritualmente, ideológicamente. Por eso el deterioro educativo, por eso la pérdida absoluta de valores morales. En realidad nosotros en Argentina ya somos un territorio habitado sin ley. O sea, la ley hoy, la constitución, ¿viste? Es un papel impreso, pero que no tiene ningún peso este, específico. Mm. Que cumple la ley Es, es un... es tremendo, ¿eh? Tremendo. Tener una carta magna en todo esto y que no se la considere nuestra Constitución Nacional, digo siempre, con sentido de pertenencia, ¿no? Sí, 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 por eso. Lo que es una carta fundamental, la carta magna, la carta grande, ¿no? La carta fundamental sobre la cual se erige todo el edificio jurídico de una nación, ¿viste? No tiene ningún peso, no, no sirve para nada. O sea, eh, la educación, la caída de la educación, ¿no? Uno lo puede dimensionar, yo ya estoy casi llegando a los 70. Yo estudié en la década del 60, mitad de la década del 60, principio del 70, en la escuela primaria y secundaria, ¿no? Y salí con una formación que después me permitió ir a la universidad, estudiar, ¿no? Hacer una carrera en filosofía, etc. Como fue toda la generación nuestra. Y de hace 20, 30 años a esta parte, uno ha ido viendo que toda esa educación que nosotros teníamos, ¿no? Que aunque era en el caso mío, que era una carrera de estudios, yo estudié para perito mercantil, pero tenía formación humanística también, ¿no? Y eso se ha perdido todo. Entonces hoy, de hace 20, 30 años, hoy los que van a la escuela, ¿no? Primaria, secundaria, no saben nada de historia, ni de historia argentina, ¿no? Nada, nada. Entonces vos tenés hoy formadas generaciones donde las cuales les has enseñado a los que han podido estudiar a ser capaces de hacer algo, pero no saber por qué ni para qué. Mira, hay un libro famoso que escribió un psiquiatra, Víctor Frankl, fue famoso porque él fundó una escuela de la logoterapia, ¿no? Y él fue prisionero en campos de concentración, que en la Segunda Guerra era joven, estuvo prisionero en campos de concentración, incluso en Auschwitz. Y escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y
la primera parte de ese libro él habla sobre justamente sobre esa experiencia que él tuvo en los campos de concentración. Y dice que él, se pudo soportar, él pudo, y muchos que sobrevivieron como él pudieron soportar ese proceso, porque sabían y sentían que había una esperanza. Ujú. El hombre cuando tiene esperanza es capaz de afrontar los desafíos más grandes y las adversidades más grandes, ¿no? Tal cual, tal cual. Y encima acá vos ves que la política, no voy a mencionar ninguno en particular, pero ves que la política eh, eh, o aquellos actores sociales con poder de decisión son todos espectadores de la realidad. O sea, todos te dicen qué hay que hacer, que lo sabe cualquier ciudadano, pero no te dicen cómo. Este es el grave Claro. problema. Y la sociedad se da cuenta que tanto la educación como combatir la pobreza y todo esto queda en lo discursivo, porque en la práctica no se hace nada absolutamente. Esto es grave también. Exacto, sí, son todos comentaristas de la realidad, ¿viste? Porque Y además, pero, ¿viste? Acá nosotros ahora lo estamos sufriendo con gran, con mucha fuerza este proceso, sea en el mundo. Vos fijate que en la década del 70 había líderes políticos en el mundo, eran líderes políticos, ¿no? mm, Que marcaban un camino. A veces eran antagónicos entre ellos, pero eran líderes políticos. sí, sí, Esta última década en especial, ¿viste? Vos fíjate que en el mundo no hay líderes políticos, ¿no? No, no, es un espanto ver cómo la política mundial y la política argentina se ha ido degradando. Fíjate para irnos no tan atrás en la década del 70 ni en la década del 80, ¿no? Los dirigentes políticos de la década del 80 en nuestra historia argentina tenían una dimensión, este, incluso algunos, no de estadista, pero de hombre público. Hoy no tenés nada, ¿no? Nadie, nadie marca un camino, marca un rumbo. No sabemos hacia dónde vamos, ¿no? sí, Porque sí. también nos hemos olvidado y nos han hecho olvidar de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Y entonces es muy difícil, yo te diría casi imposible, ¿no? Y atajando solamente la coyuntura, pero si no sabes para qué, para dónde, ¿no? Ujú. Y si no nos hacemos cargo los que podemos, ¿no? Y los dirigentes políticos en particular, del dolor y del sufrimiento de los que están abajo, es casi, ¿viste? Casi imposible salir. Mirá, las grandes revoluciones en la historia universal se han hecho en base a la memoria y a la tradición, ¿no? Cuando la Revolución Francesa, para dar un ejemplo, se lleva a cabo en el fin del siglo XIX, ¿no? En Francia justamente, sobre todo contra el cristianismo, ¿m? Hay una gran persecución ahí, sobre todo con la Iglesia Católica. Ese proceso, como era desplazar todo un sistema de vida, no Ujú. solo político, sino hasta cultural, los que llevaron a cabo la Revolución Francesa buscaron una referencia en la Roma pagana. Entonces los meses del año, en vez de ser llamados como se llamaban hasta ese momento, ¿no? Y como somos ahora, enero, febrero, marzo, eran los meses según los llamaba la Roma imperial, ¿no? Este, Hoy se está hablando en el mundo de llevar adelante un proceso, ¿no? Esta etapa de lo que se llama, ¿viste? El transhumanismo, ¿no? Ujú. Que no tiene sustento, no tiene base. Entonces vos ves que es muy difícil, este, avanzar cuando vos incluso este tema del transhumanismo, cuando uno lee un poquito y se va enterando que quieren hacer pasar de un estado del hombre, este, simbiotizado con la cibernética, ¿no? Y hay alguna propuesta, se publicó en la revista Time, 21 de febrero del 2021, el año pasado. Ujú. La tapa es, y hay un artículo que hace referencia a la tapa, 2045, el año que el hombre se vuelve inmortal. Este, a través de todo de un proyecto que hay
de cibernatizar al ser humano, ¿no? Seguro, seguro. Para lo José, cual hay que sacarle la memoria histórica. Entonces vos tenés que ya no, las generaciones que se vienen formando en Argentina y en el mundo no saben nada de historia antigua, de historia medieval, de historia moderna. No hay memoria. Entonces es muy fácil, cuando vos no tenés raíces y no tenés memoria, cualquier viento que sopla te lleva para un lado y para el otro. tal Y cual. uno no puede resistir sin memoria, ¿no? Tal cual, tal cual. José, nos quedamos sin tiempo. Lamentablemente nos quedan un montón de temas abiertos para un próximo encuentro. Sí, yo te cierro, era incluso para concluir con esto. Tenemos los grandes próceres que hicieron nuestra patria, la adversidad que enfrentaron, las desventajas que tenían, la magnanimidad, la grandeza de espíritu que tuvieron, incluso para terminar su vida, como el caso de Manuel Belgrano, Manuel Belgrano, que era un hombre de fortuna, termina pobre, ¿no? En la miseria. Tal cual, tal cual. Juan Manuel de Rosas, José de San Martín, tenemos esos Tal cual. ejemplos como para poder empezar a salir adelante, ¿no? Amnesia histórica le llamo yo, tema que nos queda para el próximo encuentro. Gracias, José, como siempre. Gracias a vos, Jorge, y gracias por la invitación. Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Gracias.